Muy buenos días. Buenos días. Ayer vimos el capítulo 21 del libro de Génesis. No, 20. 20. Que se refiere a Abraham y Abimelech. Sí. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre de Abimelech? Dios es rey. Dice que la escritura que Abraham, nos explicaba ayer Humberto, que sale y se va rumbo a Gerar, que significa paradero, ¿no? Sí, paradero. Llega a la región de Negev, que significa desierto, y acampó en Cádiz, en un lugar santo, y en Shur, que significa pared. Así nos explicó Humberto el día de ayer. Y entonces, versículo 2, ¿quién me lo lee rápidamente? Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Así, vuelve a cometer un error Abraham, ¿verdad? Sí. Porque se llevan al rey le llevan a Sara. Ahora, dijimos que ¿qué edad tenía Sara para estos momentos? Como 90. Alrededor de 90 años, ¿verdad? Pues debió haber sido una mujer muy hermosa, de buen parecer. Y Dios se le aparece a Abimelech en sueños y le dice: aquí eres muerto por causa de esta mujer, la que has tomado, la cual es casada y con marido. Fíjate, todavía no había los 10 mandamientos, pero ya Dios había puesto un orden: casada y con marido, no la puedes tomar, ¿verdad? Y entonces Abimelech todavía no se había llegado a ella, no había tenido una relación con ella, y dice algo muy importante: ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo Abraham que era mi hermana? Y ella también me dijo que es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpio de mis manos he hecho esto. Aunque Humberto nos decía que en esa zona el rey Abimelech eran idólatras, ¿verdad? Pero reconoce en sueños la voz de Dios y trata de justificar su acción. Ahora, su acción fue justa. Dice: no la he tocado, y ella me dijo que era mi hermana, ¿no? Y Dios le responde, fíjense. ¿Quién me lee el 6 rápidamente? Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. No te permití que la tocaras. ¿Qué estaba haciendo Dios? Protegiendo la matriz de Sara, porque en la matriz de Sara venía la promesa. La promesa de un pueblo que serviría al Dios del universo. Entonces, Abimelech le dice a Abraham, le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que nos has hecho? Porque Dios había mandado una enfermedad al rey. No especifica qué enfermedad. Sí dice que las mujeres se habían vuelto estériles y a él le había dado una enfermedad, ¿no? Entonces le dice: ¿qué has hecho con nosotros? Le dice Abraham, le reclama. ¿Cualquiera pudo haber matado a Abraham en ese momento? Sí. Claro, era el rey. Sí, es el rey. Le había provocado problemas. Entonces Abraham pudo haber sido muerto. Pero Dios le dice, protege a Abraham diciéndole: Abraham orará por ti y yo lo sanaré. Entonces Abimelech sabía que si Abraham oraba a Dios por su pueblo, Dios lo sanaría. Entonces protege también a Abraham, ¿verdad?
Vimos que versículo 14, ¿quién me lo lee? Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y así le dijo también a Sara, en el versículo 16. ¿Me lo lees, por favor? Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. ¿Qué le está diciendo a Abraham? Eres mujer de un hombre de Dios. Nadie podrá poner tus ojos en ti. Estás apartado para él, ¿verdad? Entonces dice la escritura que Abraham oró a Dios así, y Dios sanó a su pueblo. Y empezó a ver frutos. ¿Recuerdan qué significa fructificar? No, felices. Fecundo, ¿no? Entonces comenzaron a ser felices, fueron fecundos. Capítulo 21. Acuérdense que Abraham tiene 99 años y Sara 90, ¿no? Alrededor de 90. Angélica, ¿quién hace? Adelante. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro, creador de la vida, gracias te damos por este tiempo que tenemos contigo para conocerte más, para escudriñar tu palabra. Dótanos de sabiduría para comprenderla, para vivirla y para proclamarla. Sé tú con nuestra mano para guiarnos en tu camino y corregirnos cuando se debiere. Padre, por favor, si algo sale de mi boca que estorbe a la fe de alguno de tus hijos, que no lo tomen en cuenta y corrígeme. Gracias, Padre, bendice en este momento, alabado seas y glorificado por todos nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 21 y vamos a leer, se divide en 3 partes este capítulo, entonces nos vamos a ir por partes. Vamos a leer del versículo 1 al 7, de 1 en 1, por favor. Sí. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Hasta el 7. Hasta el... sí, hasta el 7, es el primer bloque. Bueno, en el versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Si recordamos qué había dicho y qué había hablado, nos vamos a regresar a Génesis 17:21, donde dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Es lo que había dicho Dios. En Génesis 18:10 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Entonces eso es lo que había dicho Dios, y se estaba cumpliendo en este tiempo. Ya en este momento ya había pasado ese año. Si recuerdan, sí, Dios le había dicho: dentro de un año vas a tener a tu hijo. En el 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces aquí nos habla de los tiempos de Dios, y qué bonito es esto. Vamos a ver algunos versículos, si me acompañan,
a Eclesiastés 3:11. Se los voy leyendo, pero para que lo tengan ahí. Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si analizamos un poco los capítulos anteriores, Abraham y Sara no entendían el tiempo de Dios, estaban impacientes. Pero él dice en Eclesiastés, él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces, tal vez nosotros pensemos que es mucho tiempo, pero él ha puesto esa eternidad. Entonces, el tiempo es de Dios. Después vamos a ver Salmos 31:15. Igual este versículo está muy bonito porque dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. No sé si recuerdan cuando estábamos viendo el arca de Noé, que el arca no tenía timón, lo comentábamos. ¿Por qué? Porque es dejarnos ir, dejarnos, ahora sí que soltarnos para que Dios nos guíe, porque en su mano están mis tiempos, no son los míos, son los de Dios. Ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 8 y 9. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, nuevamente vemos que no es nuestro tiempo, no fue el tiempo de Sara ni de Abraham, fue el tiempo de Dios, y por esa impaciencia ellos tomaron ciertas decisiones que tuvieron sus consecuencias, pero finalmente el tiempo de Dios se viene a cumplir en este capítulo 21, y hay que entender que cuando aquí dice, ¿no?, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, la percepción del tiempo de nosotros a veces es larguísima, pero para Dios es un día. Entonces, ya mañana, hijito, pero pues el mañana para nosotros igual y ya es mucho. Entonces, hay que ser pacientes para esperar ese tiempo de Dios y dejarlo siempre a control de Él, porque su promesa, tarde que temprano, va a llegar. Luego dice en el versículo 3, dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces le llamó Isaac el nombre que le había dado ya Dios. Esto lo vemos en el Génesis 17:19. Sí, que dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios da el nombre, si recuerdan habíamos comentado, a Abraham le cambia el nombre por Abraham, ¿sí se pronuncia así? Sí. Y a Sarai por Sara. Posteriormente a otros les va cambiando el nombre, pero Isaac no le cambia el nombre porque fue Dios quien le dio el nombre. No fue el nombre que le dio a Abraham como papá, sino que fue Dios directamente quien le da ese nombre. Entonces, con el nacimiento de Isaac, pues se termina parte, porque todavía falta, pero se termina de sellar el pacto que Dios había hecho con Abraham, y dice que es un pacto perpetuo. Es decir, es un pacto para siempre, para sus descendientes y después de él. Y nosotros entramos dentro de ese pacto, porque Isaac viene a ser descendiente de Jesús. O sea, de ahí viene la línea, ascendiente de Jesús. De ahí viene esa línea. Y nosotros, por creer en Jesús, somos injertados. Entonces nosotros venimos espiritualmente de esa descendencia. Cuando Sebastián nos explicó la genealogía de Abraham,
veíamos que nosotros veríamos de uno de los hijos de Abraham, de Noé, de Jafet, ¿no? Pero aquí, espiritualmente nosotros venimos de esta línea, ¿no? De Isaac. Después en el 4 dice, y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. La circuncisión, vemos ese pacto igual en el 17:12, donde les dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Entonces, aquí ya Abraham termina de ese pacto, ya circuncida a su hijo Isaac y se sella ese pacto. Vemos en Hechos, es una referencia que nos marca, Hechos 7:8, dice, Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Entonces vemos que en un pacto es de ¿cuántas personas? De 2. En este caso es de Dios con Abraham. Y para que se cumpla el pacto, ¿qué tiene que suceder? Que de las dos partes tiene que haber una acción. No solamente Dios o no solamente yo. Es de ambos. Dios ya da, ya cumple la promesa, pero entonces Abraham tiene que hacer la otra parte del pacto, que es circuncidar a su hijo. Entonces esto, como yo lo veo como una reflexión personal, es que en la Biblia Dios nos da muchísimas promesas, pero cada promesa siempre va con algo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, a veces yo antes decía y le pedía y escribía mis agradecimientos como si ya sucediera, y pedía, pero no hacía mi parte. Entonces el trabajo no es solamente de Dios, también el trabajo es de nosotros como sus hijos, corresponder a esas promesas que Él nos ha hecho. Después del 5 al 6 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces aquí vemos que se ríe. ¿Alguna vez hemos tenido esa risa? De que no la creemos, que de verdad Dios nos escuchó y sucede, que te duele el estómago y es una risa como que, a mí me da esa risa como que quiero reír mucho pero no puedo, pero me estoy riendo, ¿no? Entonces creo que podemos entender la risa que Sara tuvo aquí. ¿Y qué tipo de risa fue? Eso fue una risa de alegría, de gozo. Yo creo que no se la acababa, ¿no? Era así. Nació el hijo y le di un hijo a mi esposo y Dios nos cumplió la promesa. Y vemos que anteriormente Sara también se había reído. Y antes de Sara primero se rió Abraham. Lo vemos en el 17:17 de Génesis, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Después en Génesis 18:12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y más adelante, igual en 18:15, Dios le dice, ¿por qué te ríes? O le dice a Abraham, ¿por qué se está riendo Sara? Y Sara dice, no sé, yo no me reí, pero Dios sabía que se había reído Sara. Entonces, en ambos fue una risa de incredulidad. Pero en este versículo 6, la risa es de gozo, la risa es diferente, es de agradecimiento, de alivio, de que Dios nos cumplió. Y si vamos en retroceso, cuando Dios ya había dado el nombre de su hijo Isaac, ¿qué significa? Ya lo habíamos visto, risa. Pareciera que Dios ya sabía que ellos se iban a estar riendo por incrédulos. Entonces, desde antes les dijo, les voy a mandar un hijo que se llama Isaac por la risa que ustedes tienen de que no me creen, pero verán que sí. Y el que ríe el último, ríe mejor. Entonces, Sara misma afirma, bueno, aquí también dice
que se reirá, que cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces, o de ella, ¿no? No dice, si es de la situación, ¿no? Pero yo creo que es esa alegría compartida cuando nosotros escuchamos, sí concibió, sí tuvo a su bebé, y te ríes, te gozas con esa persona. Y aquí les voy a dar un dato nada más curioso de la risa. Dice que una carcajada pone a trabajar a 400 músculos en nuestro cuerpo, que los pulmones mueven 12 litros de aire en vez de 6, que son los habituales. La risa o las carcajadas quitan el insomnio, ejercita el cuerpo, bueno, tiene muchísimos beneficios la risa. Entonces hay que reír, porque todos los días Dios nos da el milagro de la vida. Entonces ríense, porque hoy estamos aquí, ya estamos respirando, estamos despiertos y además estamos escudriñando su palabra. Entonces la risa, si se dan cuenta, en un día malo, si sonríen, aunque no se estén riendo por alguna cosa, el estado de ánimo empieza a cambiar. Y alguna vez escuchaba, en tus peores momentos, sonríe, ¿no? Está con la sonrisa. Y sí, automáticamente el estado de ánimo empieza a cambiar. Entonces hay que tomar esto, ¿no? De la risa, de reír. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a Nehemías 8:10. Se los leo, la parte donde dice Nehemías: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, este versículo lo relaciono porque Sara estaba gozosa, estaba riendo de gozo. Entonces, nos dice, no estén tristes porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Después en Proverbios 15:13, ese sí me acompañan a buscarlo para que lo leamos juntos porque está muy bonito. Proverbios 15:13, es del 13 al 15. Sí, por favor. Lo leemos. Es que quizá vamos a leer todos juntos. Bueno, ¿ya lo tienen todas? Sí. Es que está muy... Desde el versículo 13 al 15. Sí. Por favor. A la de 3. 1, 2, 3. Mi corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de las pesadas. Todos los días son difíciles, mas el corazón prudente tiene parte. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Estar felices, estar alegres, sonreír, porque para quien está feliz o contento todos los días es un banquete, es una fiesta. Entonces, así estemos pasando por lo peor, ese día para nosotros puede ser un día feliz. Y todo está en el querer sonreír. ¿Por qué? Porque nuestro gozo está en ¿quién? En Dios. Igual en se los leo, Salmo 118:24. Dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿De qué día está hablando aquí? De hoy. No de ayer, ni de mañana, sino de hoy. ¿Y por qué no tomar es la misma base que toman los grupos de adicciones para salir del solo por hoy no voy a tomar, o solo por hoy no voy a hacer esto? Y decir solo por hoy voy a ser feliz, o solo por hoy voy a sonreír a 10 personas, ¿no? Entonces tomar ese punto, ¿no? Del solo por hoy, porque aquí no nos dice hoy, este día. Entonces no nos afanemos ni en el pasado ni en el futuro, sino estar hoy en esto. Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que es Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Entonces vamos a leer del versículo 8 al 21, de 2 en 2. Sí, pastor, por favor. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham,
se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomando pan y un odre de agua, lo cargó sobre el hombre de Agar, le entregó su hijo y la despidió. Ella salió y andaba perdida por el desierto de Bersaba. Al acabarse el agua del odre, abandonó al muchacho debajo de uno de los árboles que había por allí. Se fue. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia en un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y también en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Gracias. Bien, dice en el 8 que creció Isaac y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete. En aquel tiempo las mujeres, por lo general, amamantaban a sus hijos por un tiempo más largo de lo que ahora hacemos. Ahora lo normal o lo mínimo son 6 meses. En aquel tiempo eran hasta los 3, 4 años. Algunos estudiosos creen que Isaac tenía 5 años cuando fue destetado. Y entonces cuando pasan el niño de tomar la leche de la madre y a tomar un alimento sólido, ese hecho es así como fiesta, es una celebración. Entonces por eso Abraham hace un banquete cuando Isaac es destetado. Después dice en el 9 y en el 10 que que el hijo de Sara, o sea, que Ismael se estaba burlando de Isaac. Y le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces aquí Ismael hace algo que no le gusta a Sara, que es la burla. Es otra forma de risa. La risa por incrédulo, la risa de gozo y también una risa de burla. Algunos podían decir igual y era un juego de niños, pero encontré algo muy interesante y vámonos a Gálatas 4, es del versículo 21 al 31. Lo pueden leer con calma, yo se los voy a leer. En se llama Alegoría de Sara y Agar. Y aquí nos dejan claro cómo, de dónde venimos, por qué nosotros somos de Isaac, y que no era un juego de niños, que de verdad era una burla con saña. Dice en Gálatas del 24, del 21 al 31: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos esta esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre,
porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces aquí está diciendo que el que nació según la carne, ¿quién fue? Ismael. ¿Por qué por la carne? Porque fue una impaciencia de Sara en tener el hijo, y le dice a Abraham: llégate con mi sierva y ten un hijo. Entonces por eso fue de la carne. Y dice aquí, que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién nació del Espíritu o por la promesa? Isaac. Entonces, pero aquí está diciendo que le perseguía. Entonces, esa burla no fue de un juego de niños, realmente era estaba persiguiendo la promesa. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo y le habla a Jesús, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Es eso de perseguir con una aflicción o con un dolor, con saña, exactamente. Entonces aquí vemos que ya había una persecución de Jesús, porque pues Jesús viene de Isaac, y bueno, entonces es esa parte, que no fue un juego de niños, y nosotros venimos de ese pacto por promesa, ¿sí? Ahora, del 11 al 13, versículo 11 al 13, dice que este dicho le pareció grave a Abraham a causa de su hijo, porque pues Ismael también era su hijo. Entonces Dios le habla y le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada tu descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces aquí nos marca una referencia, Romanos 9:7, dice: ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces sí, Abraham tuvo descendencia en Ismael, pero los hijos de la promesa son de Isaac. En Hebreos 11:18 también dice: habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: ni te enojes, también le voy a dar descendencia, pero lo que está diciendo Sara es cierto, de su hijo será. Después en el 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Si recordamos, bueno, aquí Agar nuevamente está en un desierto. Si recuerdan la vez pasada, es en Génesis 16:7, Agar se va por voluntad propia, se sintió ofendida por lo que Sara le hacía, ¿no? Porque sí la traía contra ella, y ella decide irse, fue por decisión propia. Y Jesús la encuentra. Si recuerdan que se encuentra en una fuente en el desierto, y la fuente representa a Jesús, esa agua viva, y la encuentra y la regresa. Y aquí se vuelve a ir al desierto, pero ya no por decisión propia, sino por que la echaron a Agar y a su hijo. Es una palabra fuerte, echar, es correr, es sacar, es decir, tú no perteneces aquí, pero finalmente igual ella halló gracia, porque Dios en su momento le dijo: multiplicaré la descendencia también de tu hijo Ismael. Y dice que está en el desierto de Berseba. Berseba significa pozo de juramento. Más adelante veremos qué más significa Berseba. Y después en el 15 y 16 dice que le falta agua y deja al muchacho en un arbusto y se aleja a una distancia de lo que yo me imagino es cuando por ejemplo, un deportista de tiro con arco, es la distancia que separa de donde está él a donde está el blanco, ¿no? Entonces sí es una distancia considerable, porque dice Agar que no quería ver cómo iba a morir su hijo. Pero aquí algo interesante, dice: el muchacho alzó su voz y lloró.
En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que clamemos. Si tengo un dolor, si tengo una premura, si tengo un deseo, un anhelo, un sueño, clamo a Dios. ¿Y qué dice? Yo te responderé. Entonces, nuevamente vemos aquí que no se trata nada más de que, ay, como que yo quisiera que me sanara, o yo quisiera tener esto. No, clama a Dios para pedirlo. Y bueno, Ismael tuvo respuesta. En el 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces Dios escucha nuestro clamor. ¿Quién recuerda quién es el ángel de Dios? Jesús. ¿En qué parte nos dice que el ángel de Dios es Cristo? En Apocalipsis. Apocalipsis 3. En los versículos 1 y 5. Entonces, hay que tener muy presente, porque luego yo, antes escuchaba que el Antiguo Testamento eran historias de vidas de hombres, y son historias nada más, pero no. Vemos que en el Antiguo Testamento Jesús ha estado ahí, siempre en Melquisedec. Ahorita el ángel de Dios es Jesús. Entonces Él es quien le está hablando ahorita a Agar, y le dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En Salmo 116, 1 y 2 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando clamamos, Dios nos oye. Luego el 18 y 19 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí le está diciendo que le abrió los ojos. ¿O qué acaso tenía los ojos así como cerrados? No, ¿verdad? Le abrió los ojos. ¿Qué se refiere? Es como cuando tenemos esa ceguera espiritual, como que estamos, pero igual y nos va medio bien, pero no tenemos a Dios en nuestra vida, y sentimos como que ese hueco que está vacío y esa falta y necesidad de Él. Entonces es esa ceguera espiritual. Dice en Salmo 146:8: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. En Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿qué hizo Jesús con Agar? Le quita el velo, y entonces, ¿qué ve? Ve la fuente. O sea, igual la fuente ya estaba, pero no la veía, y ya iba a dejar a su hijo morir, y no faltaba otro tanto para que también ella muriera. Entonces es quitarnos eso para ver y encontrar esa fuente. ¿Cuál es la fuente de agua? Pues es Jesús en la palabra, que nosotros estamos ahorita en la fuente. Por eso dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Y bueno, es eso que representa Jesús, la fuente, y nos quita la ceguera. Y dice en Hebreos 5:9, nada más para reafirmar que Jesús es la fuente, dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ese reconocimiento a Jesús de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Él nos provee de todo. Y después dice: dio de beber al muchacho. Entonces es cuando tomas el agua, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a hacer viva la palabra en tu vida. O sea, no solamente el estudio, sino que también lo haces, también lo hablas. Dice en Juan 7:38: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Ahora el 20 y el 21 dice: Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Curiosamente viene a ser tirador de arco, que fue la distancia que Agar se quedó para verlo, bueno, para no verlo morir. Y
dice que habitó en el desierto de Parán. Parán es un lugar de cuevas y se encuentra entre Madián y Egipto. Dice que le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces estamos hablando que pues fue una tierra donde estaba cerca de Egipto y le toma por mujer su madre a Ismael, una mujer de Egipto. Okay. Vamos más rápido. Vamos ahora el segundo bloque, que es el pacto entre Abraham y Abimelec. Lo voy leyendo y lo voy explicando. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec a Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Fue Abimelec con Ficol. Ficol no es un nombre, sino es como un título, como el general. Es un cargo, es un título que tiene. Y aquí, bueno, ¿por qué va con Ficol? Si recordamos, Abimelec ya había tenido un encuentro con Abraham, ya se conocían, ya había ahí un diálogo. Y va con Ficol, no se sabe, o sea, como una amenaza, como una defensa. No sabemos exactamente por qué fue acompañado. Y dice: ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Si recordamos, Dios cuando en sueños le habla a Abimelec, le dice que Abraham era un profeta y que si no le regresaba a su mujer, eso lo vimos ayer, si no regresaba a su mujer, pues incluso Abraham pudiera matarlo. Y aquí ¿por qué está haciendo un pacto? Si bien Abraham vivía en ese reino, yo creo que claro que Abimelec sabía de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que esa promesa ya había nacido y que tenía esa promesa que Dios le prometía que era un pacto perpetuo por generaciones de Ismael. Entonces aquí lo que está haciendo Abimelec le está diciendo que pues esté tranquilo con él, con su hijo, con su nieto y con los que vienen, porque saben que de la promesa de Dios a Abraham es a la descendencia. Entonces es como para mantener la paz, era un pacto de paz. Y respondió Abraham: yo juraré. Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le había quitado. Entonces ya era el acuerdo de paz, pero había un pozo de agua que se estaban peleando. Recordemos que en esa zona no había ríos, entonces el agua estaba igual peleada. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos. Entonces vemos que sigue el acuerdo de paz. Abraham le entrega las 7 corderas como señal, o como para que quede sentado, o sea, es como que te paso el oficio de que este pozo lo hice yo y me pertenece. Y Beer significa pozo, y Sabá significa 7 o jurar. Entonces por Berseba significa pozo de 7 o pozo del juramento, porque fue ahí donde juraron, y él entrega las 7 corderas como señal de eso. Y después dice que plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Dios, de Jehová, Dios eterno. Un árbol de tamarisco, o sea, planta ese árbol no por pacto con Abimelec, sino por pacto con Dios. Está bien interesante. El árbol tamarisco es un árbol que se da en zonas áridas, porque sus hojitas son como muy finitas, chiquitas, y están como que cerradas, lo cual hace que mantengan la humedad, entonces no necesitan de mucha agua.
dice que es un árbol con tronco así como enredado, pero sus ramitas son como varillas, o sea, son muy rectas, y hay una época del año donde florecen y se ve muy bonito. No dice exactamente, pero se menciona en la Biblia de ese tipo de árboles, no específicamente el tamarisco, pero en el Jordán hay una parte donde hay de esos árboles. Entonces es un árbol fuerte, resistente, de raíces muy profundas. De hecho, si ese árbol se planta cerca de una construcción, bota la construcción. Entonces es un árbol muy, muy fuerte y de raíces profundas. Entonces, ¿qué representa el tamarisco en nosotros? El tamarisco es ese pacto que nosotros hacemos con Dios, o sea, es un pacto fuerte, resistente, bello, porque cuando hacemos un pacto con Dios es algo hermoso. Y bueno, eso es lo que representa el tamarisco, la fortaleza de hacer pactos. Y aquí dice, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dios eterno es la primera vez que se menciona como tal, Dios eterno. Había dicho Dios le ha dicho yo soy el todopoderoso, pero no se había mencionado hasta este momento el Dios eterno. Y no se refiere solamente a la eternidad en tiempo, sino también en lugares y naciones. Es el Dios de todo. Y nada más aquí, pastor, me pudiera sacar de la... No, bueno, sí duda, ¿cuánto tiempo fue que pasó o que se respetó ese pacto? ¿De Abimelech? Ajá, Abimelech era filisteo, bueno, esa zona, y, o sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que los filisteos y los israelitas se respetaron el pacto que Abimelech y Abraham habían hecho? No sé en qué momento se rompe. Lo vamos a ver en Isaac, cuando pelean por los pozos de Abraham. Una generación, media generación después. Media generación. No fue tanto. No fue tanto. Okay. Bueno, y así concluimos el capítulo 21 y damos y agradecemos a Dios por este tiempo y que nos siga a todos abriendo el entendimiento para escudriñar su palabra y vivir. ¿Sí? La guerra va a ser por el agua en ese entonces. Lo vamos a ver, ¿verdad? Ese pozo. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario sobre el primer blog? ¿Cómo le llamarías al primer blog? La risa, las bromas de Dios y el primer chisme. ¿Por qué? ¿Qué dijo Sara? Todos van a decir, ¿cómo la vieja tuvo hijos? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Y el viejito, no lo puedo creer. Así lo dice, ¿no? Dirán de mí, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Será el chisme del pueblo? Sí. Pero lo bonito de esto es que la risa embellece, ¿verdad? ¿Cuántos músculos se mueven? 400. Ahora, si Sara era de 90 años, ¿cómo era el carácter de Sara? Alegre. Como el de Piporro, ¿verdad? Yo soy un muchacho alegre. Decía Piporro, ¿cómo me río de reírme tanto? Me da risa de reírme tanto. Dice Angélica que hasta el estómago duele, ¿verdad? Entonces, Sara tenía un carácter hermoso. No veía las condiciones, sino se reía por todo, ¿verdad? Y eso es lo más importante, el gozo del Señor. Debes de reírte por todo, porque es el gozo del Señor. Cuando tú estás lleno del Espíritu, te da risa todo, ¿verdad? Ahora, imagínate Sara, de 90 años, ¿qué diría? Si nada más lo supo y se rió, ahora que lo tuvo, le dolió hasta el estómago. Entonces, ahora, vemos, lo creyó Sara. Hebreos 11, ¿quién me lo busca rápidamente? Fíjense lo que es
creerle a Dios. El que lo tenga, por favor, me lo lee. 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12, ¿me lo lee? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice que fuera de tiempo, ¿ah? El tiempo natural. Pero nos dijo Angélica que hay un tiempo que es de Dios. Ese no es en nuestro tiempo. Uno puede pensar, Sara pudo haber pensado que ya no era su tiempo. De hecho lo dijo, ¿verdad? Ya no es mi tiempo. Pero el tiempo de Dios es diferente. Pero ella le creyó, y esto es lo más importante. Dice que de la nada sacó fuerzas. O sea, de la matriz que ya no daba vida, sacó fuerzas. ¿Cuáles fueron esas fuerzas? La fe. De un cuerpo casi muerto, tomó una semilla, ¿no? Tuvo fuerzas, le creyó a Dios. Y esa es la fe. Cuando tú le crees a Dios, lo sacas de algo sobrenatural. Como aquella mujer de flujo que dice, si tan solo tocaré su manto, si tan solo, o sea, de la nada puedo hacer algo. Dios puede hacer algo con mi vida. Por eso Sara es una mujer especial en el reino. Es la mujer que de la nada dio vida. Así cuando el hombre está abatido, de repente llega una palabra y te da vida. No pensabas cambiar, no sabías qué hacer, pero de repente la palabra se hace carne en tu vida y te da vida. Es la nueva oportunidad, el nuevo nacimiento. Le creo a Dios y empiezo de nuevo. Nos decía Angélica, nos llevó, creo que a Romanos, donde dice que los de Isaac son de la carne, Ismael son de la carne, de un deseo. Gálatas, de un deseo de Abraham, ¿o no? Ni siquiera oró, tuvo un deseo. Pero en Isaac ya no podía haber deseo, estaba casi muerto. La prueba está que Sara dice, ¿tendré placer otra vez? Esta vida está muerta para mí. La fecundidad o la felicidad está muerta. Entonces dicen Hebreos que de la nada sacó fuerzas. Y así es tu vida, y así es mi vida. De lo que no se ve, Dios lo ve, y lo vemos más adelante, ¿no? Dice Agar, el segundo bloque, Agar e Ismael. ¿Se acuerdan de qué significa el nombre de Ismael? Dios oye. Dios oye. ¿Qué sucedió? Algo muy fuerte. Se le pareció tan fuerte a Abraham y tan fuerte a Dios. Muy grave, dice la palabra. ¿Qué le dijo? ¿Qué sucedió con Isaac? ¿Qué le pasó? El primer bullying, ¿no? Comenzaron a hacerle bullying. Entonces empezaron a molestarlo el hermanito mayor de 14 años. ¿Por qué lo molestaba? ¿Por qué lo molestaba? Como José. ¿Se acuerdan de Agar cómo molestaba a Sara? El mismo carácter. La misma, fue educado por Agar, por la sierva. Entonces el hijo era igual, molestaba. Entonces, eso es lo que pasa en estos tiempos cuando los hijos son educados por las nanas o por algunas otras personas. Toman del carácter de ellos. Entonces luego no se quejan, ¿por qué mi hijo es así? Pues tú no lo educaste, lo educó otra persona. Ahora, aquí vemos cómo se hereda, es un patrón de herencia, ¿no? Entonces, él hace lo mismo que hizo su madre, ¿verdad? El problema aquí que el hijo de la promesa ya había nacido y estaba molestando al hijo de la bendición, de la promesa. Por eso Abraham hace una gran fiesta
cuando lo destetaron, alrededor de 5 años, nos comentaba Angélica, ¿verdad? Entonces fue una gran fiesta, un gran banquete. Y llegó el momento que Sara ya no aguanta y está viendo afligido a su hijo. ¿Qué pasa si no corta con esto? Por eso dice, le pareció muy grave. ¿Qué hubiera pasado si no corta con esto? ¿Qué hubiera pasado en la mente de Isaac? Lo hubiera oprimido, ¿verdad? Y no hubiera sido merecedor de una gran promesa. ¿Por qué? Porque el carácter necesita salir también. Necesitas creer. A tu hijo tienes que decirle cosas positivas. Tú serás el campeón, tú dominarás el mundo, como aquí se profetizó en la mañana, que esta pequeña andaría por todo el mundo. Entonces, tenemos que declarar palabra de vida en ellos, ¿verdad? Palabra de vida. Si Isaac hubiera nacido con problemas de, ¿cómo se dice? De autoestima. Entonces, no hubiera sido merecedor de una gran promesa, ¿o sí? Un rey oprimido. En lugar de ser cabeza, es cola de ratón, un ratoncito. Entonces, ¿le parece grave el asunto? Se lo dice Abraham. Es muy grave a causa del muchacho. ¿Se fijan? A causa de este problema. Y Dios viene. Entonces, imagínate a Abraham no saber qué hacer con los 2 hijos. Son sus hijos. Entonces, Dios viene a apoyar el hecho de las acciones de Sara. Y ¿quién me lee el 12, por favor? Amén. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oye su voz. ¿Qué le dijo? ¿Cuál era la voz de Sara? Córrelos. Era su hijo. Le está diciendo, corre a tu hijo. Ahora Sara tiene un problema, porque antes había dicho que también él iba a ser su hijo. ¿Sí recuerdan? Sí. Ismael. Ahora ya no es su hijo. Ahora ya es el hijo de la sirvienta. ¿Verdad? Y entonces Dios viene a ayudarlo y le dice, oye la voz porque Dios está cuidando la promesa, la semilla de Abraham, ¿verdad? La palabra. Dios cuida siempre su palabra, que se haga carne en nosotros. ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Dice la Ismael. Pero le hace una promesa inmediatamente. En el 13 rápidamente, ¿quién me lo lee? Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. ¿En este momento se lo había pedido Abraham? No, pero era su preocupación, ¿o no? Por eso le dice, no, tranquilo, también de él voy a hacer una gran descendencia. ¿Qué hace Abraham? Algo muy fuerte. Toma al muchacho en sus hombros, va y se lo entrega a Agar, le da un pan y le da agua y los despide. El dolor de un padre, ¿sí? Lo tomó en sus brazos, ¿eh? Pero tenía que hacerlo porque Dios ya lo había hecho. Fíjate, del pecado tenía que soltar, de lo que amaba, de la consecuencia, tenía que soltar. Como padre ha de haber sido muy difícil, ¿no? Por eso dice que lo tomó en el hombro. Lo tomó en el hombro y había que despedir. Y ya era nocivo para el hogar que estuviera él conviviendo. Ya, era un grave problema. Por eso Dios le dijo, es grave este problema. Escucha la voz de tu mujer, es grave. Porque si no, no se podrá cumplir la palabra. Y tenía que hacerlo. Y entonces lo entrega. No lo volvería a ver. Qué terrible, ¿eh? Se le fue. Él mismo lo entregó. Pero el pecado tuvo una consecuencia y tenía que despedirlo, ¿verdad? El pecado trae consecuencias. ¿Qué sucede con esta mujer? Dice que anduvo errante. Le faltó el agua, anduvo errante. ¿Qué significa andar errante?
sin rumbo, no saber ni qué hacer, pobre mujer, ¿o no? En el desierto con un muchacho, se le está acabando el agua. Alguien, Humberto dijo, ¿qué hay en el desierto? Nada, 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 nada. Y entonces está sin rumbo. La desesperación, ¿qué hace? ¿Ella buscó a Dios? No, ¿se fijan? Ella era egipcia, ella en ningún momento busca a Dios. La primera vez Dios se le aparece. En este momento ni siquiera está clamando a Dios. El muchacho sale la casta de la línea de Abraham. Por eso hay una combinación entre el bien y el mal, como le pasó a los hijos de Adán, ¿recuerdan? Caín y Abel. Entonces aquí hay una combinación entre el bien y el mal. Y el muchacho dice que estaba a distancia del tiro, probablemente sean, ¿qué? 80 metros o 60, ¿no? Y entonces ella lo deja en un arbusto, en un pequeño arbusto. Ni siquiera buscó un árbol, un pequeño arbusto. ¿En dónde se le apareció Dios a Moisés? En un arbusto, ¿verdad? La zarza que prendía era un arbusto. Y el muchacho clama a Dios. Jeremías 33 lo dijiste, ¿verdad? Él lloró y clamó, alzó su voz. Entonces la línea buena estaba esperando Dios que ese hombre también sacara algo bueno. ¿De quién lo sacó? De Abraham, ¿verdad? Hubo una guerra, pero la guerra era de vida o muerte. Así es nuestra vida. Nosotros estamos luchando entre la vida y la muerte, entre el pecar y no pecar, ¿verdad? Estamos en una lucha constante. Por eso decía Pablo, hago lo que no debo de hacer y no hago lo que debo de hacer. Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero prosigo a la meta, al supremo llamado. Voy a seguir adelante. Aquí está luchando el muchacho en su interior, entre el bien y el mal. En ningún momento maldice, sino clama a Dios. Y entonces dice, ¿oyó Dios la voz de quién? El muchacho. ¿Y la madre? La madre no clamó a Dios, ¿verdad? En ningún momento clama a Dios. Y entonces se le aparece la madre, ¿no? A través del ángel que nos decía Angélica acertadamente, ¿quién es? Jesús. Vuelve Jesús a traer salvación. Jesús es nuestra salvación, ¿verdad? Y los vemos en la historia. Siempre va a procurar salvarnos. Por tanto amó Dios al hombre que nos ha dado a Él, al que nos sirve, al que nos sirvió y el que nos da vida eterna, ¿verdad? El que nos quitó el velo. ¿Qué le dice? Sostén con tu mano. Versículo 18. Sostén con tu mano, alza al muchacho y sosténlo con la mano, porque yo haré de él una gran nación. Tú te lo estoy dando en tu mano y yo lo voy a hacer de una gran nación. ¿Qué le está diciendo Dios a esta mujer? Ella está desesperada, no hay agua, no hay pan, no sabe qué rumbo tomar. ¿Qué promesa le dio en los momentos más difíciles de su vida? Que no iba a morir. Que no iba a morir. Que Dios iba a tener cuidado. Y esa promesa la debes de tomar tú. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo voy a vivir en esta tierra hasta la vejez y en buena vejez partiré al Señor. Y de mi vida saldrán muchos que creerán a Dios. ¿Es una promesa para ti? Sí. Porque de tu boca Dios hablará y entonces nacerán muchos hijos espirituales. Tú lo debes de creer. Pero dijo algo Angélica muy importante. Para toda promesa necesita de una acción, ¿o no? De una acción. Pues, ¿qué es lo que sucede? Se le quita el velo y encontró la fuente de agua. Y la llenó y le dio de beber al muchacho. Y entonces le dio de beber. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú o yo? Darle de beber de esa agua viva
que nunca volverán a tener sed. ¿Quién es? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede? En el 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirado de agua. Dios estuvo con él. Dios estuvo, se lo prometió. Dios estuvo con él. Hasta la fecha Dios está con ellos. Sí. Sí, Dios está con ellos. Pero son árabes y Dios está con ellos. Al final de cuentas Dios está con ellos. Y creció y se multiplicaron y fue tirador de arco, ¿no? Lo mismo, dijo, me llamó la atención y me gustó esa reflexión. Lo mismo que la distancia es la distancia que él tenía al enemigo enfrente. La desconfianza. Su enemigo era la desconfianza de su mamá. Nunca clamó a Dios. Él tuvo que clamar, ¿verdad? Nos vamos con Abimelech. ¿Por qué Abimelech tuvo tanto temor? De que Abraham, si él sabía que Dios estaba con Abraham, reconoció a Dios, ¿verdad? Lo veía, dice, yo no puedo hacerle nada a este hombre porque Dios está con él. Ese es el punto que nosotros tenemos que llegar. Nuestra relación con Dios debe ser tan buena que la gente o los enemigos digan, yo no me meto con él porque Dios está con él y me va a hacer pedazos. Es lo que está diciendo Abimelech. ¿A causa de qué? A ver, pensemos. ¿De qué? La promesa. Pero ahorita hay un problema. La mujer. No, ahorita con Abimelech, ¿por qué va él a pedirle que no vaya a haber un pleito? Ni a causa de un pozo, ¿verdad? Que sus siervos han cavado y los siervos de Abimelech se lo quitaron. Cuando supo esa noticia, Abimelech dijo, no, ¿cómo se les ocurre a estos cuates meterse con esta gente si es un hijo de Dios? Y lleva al general, un general Ficol, que es como un nombre, ¿verdad?, muy importante. Nos decía que es el príncipe de su ejército, como testigo, como el hermano mayor. Vengo a decirte que, fíjate lo que le pide a Abimelech. ¿Qué le pidió? ¿Pero qué? Eso. No te vayas a meter con mis hijos. Si la riegan, no, perdónalos. O sea, hay un pacto entre tú y yo, porque yo te hice bien. Yo te di oportunidad de morar en estas tierras. Y te di plata y te di todo. Yo escuché la voz de tu Dios. Hagamos un pacto. No nada más conmigo, fíjate el temor que tenía. Por eso ayer nos habló Humberto del temor. Prevenir algo. El temor te previene, ¿no? Así lo comentaste. Él está previniendo algo que se va a venir en el futuro. Por eso la pregunta de Angélica dice, ¿cuánto tiempo duró este pacto? Lo vamos a ver. Él está previniendo un problema del futuro. Porque dice, si alguno de mis hijos se mete con la descendencia de este hombre, los van a acabar. Fíjate cómo respetaba a Dios Abimelech, que era un rey, Abraham. Ahora, ¿Abraham era rey? No. Pero lo veían más que rey. Era, dice el Señor, que nos hará reyes espirituales, ¿no? O sea, el respeto que le tenía más que un rey, ¿verdad? Por eso dice, yo no sé quién agarró ese pozo. La verdad es que ni sabía. ¿Tú crees que no sabía si venía a hacer el pacto? Y entonces dice, ok, Abraham, qué sabio Abraham. ¿Cómo tendremos que poner una señal de pacto? ¿Cuál es la señal? Las corderos, ¿no? ¿Cuántas corderos le dio? 7. ¿Dónde dice? En el 28. ¿Me lo puedes leer, Isma? Dice, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Él le respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirva de testimonio de que ya cavé este pozo, de que yo cavé este pozo. ¿Por qué 7 corderas? Hembras. ¿Por qué creen? Llévate estas 7 corderas.
¿Cuál era el negocio en ese entonces? ¿Cuál era la riqueza? El ganado, ¿verdad? Llévate 7 corderas. Cada que las veas, ellas van a parir. A lo mejor eran blancas, por decir, o eran especiales, tenían un cuerno chueco, por decir, un distintivo. Cada que vayan a parir van a tener hijos de ese tipo. Y entonces dirán, ¿de dónde vienen estas corderas? Del pacto de Abraham con Abimelech. Entonces siempre las generaciones lo recordarán. Esta raza fue una combinación de un pacto que nuestro abuelo hizo. Entonces siempre se acordarán. Qué abusado Abraham, ¿verdad? Pues que era algo que iban a tener siempre. No era una torre, porque a lo mejor nadie pasaba, era en sus riquezas, en lo que ellos siempre iban a tener. Y entonces, versículo 30, ¿quién me lo lee? Dice que leí. Y él Ah, sí, respondió. perdón. ¿Sí? Léemelo otra vez, ¿sí? ¿Sí? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. De que yo, ahí le está diciendo claro, ¿verdad? Este pozo yo lo cavé. Y acuérdense de este pozo yo lo cavé. ¿Qué hay abajo del pozo? Para que encuentres un pozo, ¿qué tiene que haber? En el desierto o en cualquier lugar. ¿Qué tiene que pasar en tu mente para que encuentres un pozo? Aquí hay para buscarlo, ¿no? Una necesidad, Necesidades también. ¿verdad? De una necesidad de sobrevivir. Pero aparte tienes que decidirte. Angélica dijo, hay que tomar decisión. Decidirte a creer. Ahora, ¿en cuánto tiempo levantabas un pozo en el desierto? Y si lo excavabas y no salía agua, ¿quién te aseguraba que hubiera agua? Si no había equipos electrónicos y todo para saber dónde pasaban los ríos. ¿Quién te aseguraba? ¿Por qué era tan importante ese pozo? Y le dice, para que te acuerdes que este pozo es mío, ¿verdad? Yo lo cavé. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita meditar, pensar, sentir y arriesgarte. ¿O no? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Para que encuentres ese pozo de agua que te va a dar la vida que se necesita. Decisión. Pensar, meditar y entrarle a trabajar. ¿O no? Empezar a acabar. ¿Y qué significa empezar a acabar? Tú crees en el Señor. El Señor es mi Salvador, es Jesús. Ya, lo creíste. Aquí debe haber, aquí está la vida. Pero tengo que encontrarla. Y entonces comienzas a buscar tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Y te cansarás. Y no ves el agua. ¿O no? Y te sigues cavando, pero tú sigues creyendo. ¿Esa es la historia del cristiano? Esa es la historia del cristiano. Por eso es tan importante. Yo encontré la salvación, ese pozo que yo cavé. Lo vamos a ver más adelante. Yo lo cavé, dice Abraham. El pozo que tú estás cavando es todos los días buscar a Dios, todos los días servirle a Dios, todos los días estar meditando, estar hablando con Él, pensando en su palabra, estarle creyendo. ¿Y habrá días que te canses? ¿Sí o no? Pero tienes que seguir. Puedes descansar un rato, irte a la sombra y mañana o pasado volver a entrarle y volver a excavar y volver a excavar hasta que un día empieza a salir humedad en la tierra. Y es cuando tú empiezas a sentir la revelación de la palabra de Dios. ¿Y qué dices? El gozo del Señor está en mí. Abraham, ¿cuántos años duró buscando la promesa? 25, ¿no? 25 años, de los 75 a los 100, ¿verdad? David, desde que fue ungido a coronado.
David, José, estuvo en la cárcel y no encontraba. Pero decía, no se te olvide platicar de mí, de esto cuando estés en el reino, al panadero, al copero, le dijo. Entonces él sabía que por ahí estaba la humedad, porque ya vendría la promesa. La promesa está ahí. Cuando tú clamas como muchacho, ¿no? Dios, ayúdame, se te quita el velo, que decía Angélica. Se te quita el velo, ¿no? ¿Qué sucede? Ese árbol de tamarisco. Ese árbol, me imaginé cuando... No, habría que buscar una imagen un día de estos, porque debe ser un árbol como la jacaranda, ¿no? Que da... Que vaya el nombre, ¿no? que en su tiempo se llena de flores, ¿verdad? Y es muy bonito, pero parece que está medio seco todo el año, parece que no da vida, pero en su tiempo da flores muy bonitas, llena de flores. Entonces este árbol en el desierto, para que diera esas flores, ¿qué tenía que tener? Raíces profundas, batallarle todo el año. Por eso dice que las ramas, ¿cómo nos dijiste que son muy delgaditas? Son delgaditas y sus hojas son muy como hacia adentro, porque como que cubren o guardan ahí la humedad. Como que está media seco, me imagino yo, ¿verdad? Medio enjuto, ¿no? Pero está guardando la humedad, está buscando las raíces, toda la fuerza la tiene hacia abajo, toda su fuerza la tiene hacia abajo, pero en el tiempo que encuentra el agua, da su flor y embellece todo. Por eso Abraham dice, sembremos un árbol de este tipo, de esta naturaleza, porque significa la vida del ser humano, tipifica la vida del ser humano. Y habitó y moró en la tierra de los filisteos. ¿Qué pasó con Ismael? ¿Con quién se lo casó la mamá? Con su descendencia de ella, porque ella era egipcia. Con un problema, ¿verdad? ¿Por qué no lo casó con la descendencia de Abraham? ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué lo casó otra vez con los egipcios? ¿Se acuerdan de Jacob? Sí. De su hermano Esaú. Sí. ¿Con quién se casó? Con una sobrina. Filisteas. No, y también con una hija de Ismael. Que tenían un carácter que igual que Agar, que molestaba hasta la suegra, ¿recuerdan? Sí. Entonces, el problema de esto es que la mamá nunca buscó a Dios, aunque el muchacho tenía la promesa. A él lo casan con una mujer que tendría problemas siempre hasta ahora con el pueblo de Israel. Dice la escritura, nos llegó Angélica, con el hijo de la sierva en la tierra tendrá problemas con el hijo espiritual, con Jerusalén. ¿Hasta la fecha? Sí. Hasta la fecha. Sigue habiendo problemas. ¿Algún comentario? ¿Cerramos? Angélica, ¿algún comentario? Pues igual cuando menciona aquí de Dios eterno, me faltó decirles esta cita de Isaías, donde también menciona el Dios eterno, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué bonito, ¿eh? Qué bonita la palabra Dios eterno. ¿Qué significa, para ti, qué significa Dios eterno? Dios es infinito, el alfa y el omega. Jesús, el que estuve muerto, el que estuve vivo, el que morí y el que vivo para siempre. ¿Es el Dios eterno? Sí. ¿Cómo le dicen los judíos a Dios? Muchos le dicen el eterno, porque es Dios eterno. Y el eterno es Para siempre. sin principio, sin fin, eterno. No sabemos, nuestra mente no puede captarlo, ¿sí? No,
es Dios eterno. Pero es grandiosa esa palabra, ¿no? El Dios eterno. La primera vez que se menciona Sí. en la Escritura. Y que en él están pues todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Todo. Por eso es que no. Ahí está toda la eternidad. Si pudieras salir de esta tierra y entrar en el universo y te pusieran en medio del universo, ¿qué verías? Inmensidad. Eternidad. ¿O no? La eternidad. Pero nosotros debemos estar más contentos porque tenemos un Dios que es eterno, o sea, que siempre va a estar con nosotros. ¿En dónde vamos a habitar? ¿En Él? En su eternidad. Como si entráramos en Él, como si todo es Dios. Eternidad. La majestuosidad de Dios. Y luego se pone uno muy, muy melancólico. ¿Por qué a mí, Señor? Pues yo, ¿por qué? Él es eterno, ¿eh? Grandioso, poderoso. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por esta palabra que nos dieron. Gracias porque podemos clamar a ti y tú escucharnos. Gracias porque podemos gozarnos, porque tus tiempos son diferentes a nuestros tiempos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios eterno y habitaremos en tu eternidad. Gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias porque tus ojos oyen nuestro clamor. Gracias por tu gracia y tu favor. No hay otra palabra, no encontramos otra palabra sino decirte gracias, gracias Dios por nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Peticiones de oración?